¿verdad? Que el interés compuesto pues era una serie de cálculos de interés simple, ¿verdad? Aplicados sobre capital más los intereses ganados. Vimos, vimos ahí que algunas de las diferencias, ¿verdad? Que el interés simple se calcula a corto plazo y el interés compuesto a largo plazo. Que el interés simple es igual en todos los periodos y el interés compuesto es mayor en cada uno de los periodos y vimos ahí el ejemplo, ¿verdad? Y que el interés simple pues se calcula sobre el mismo capital y el interés compuesto se calcula cada vez sobre un capital mayor porque al capital se le van sumando los intereses del periodo anterior. Vimos que entonces el periodo de capitalización, ¿verdad? Dice que se puede capitalizar. ¿Qué es capitalizar? Tenemos que capitalizar es sumar capital más intereses del periodo anterior. Y que esos periodos pueden ser anuales, en forma semestral, trimestral, mensual, quincenal, ¿verdad? Y ahí explicamos nosotros cada uno de ellos. Que la frecuencia de capitalización, pues es el número de veces que se hace en un año la capitalización. Y también les coloqué allí números, ¿verdad? Para cada uno de estos. Dijimos de que la frecuencia de capitalización es con la letra M. Y luego entonces quedamos ahí en esta parte de la tasa de interés para poder avanzar un poco más en esto. Entonces dice que respecto a la tasa de interés, cuando solo se capitaliza una vez al año, entonces ahí va a recibir el nombre de tasa efectiva de interés y que su símbolo es la letra I. Ahora, cuando existen dos o más capitalizaciones de interés al año, entonces la tasa de interés va a recibir el nombre de tasa nominal de interés. Y el símbolo de la tasa nominal de interés va a ser la letra J. Importante, ahora va a ser la letra J. Mientras que el de la tasa efectiva es la letra I. Y en este, cuando vayamos a relacionar la tasa nominal, entonces ahí es en donde vamos a relacionar la letra M, ¿verdad? Con capitalizaciones. Bueno, entonces, ahora pues vamos a trabajar un poquito ahí en una tabla en donde vamos a identificar si la tasa es efectiva, si es nominal y si es nominal, cuántas capitalizaciones tiene. Entonces, voy a avanzar ahí de diapositiva. Y ven, aquí pues el resumen de los símbolos que se van a utilizar. P capital, N tiempo, I tasa efectiva, J tasa nominal, S monto, M número de capitalizaciones y evidentemente también tenemos que I mayúscula era el interés compuesto. Bueno, entonces, esto es la actividad, dice identificar el tipo de tasa de interés. Entonces, dice, miren, 8% anual de interés compuesto. Bueno, entonces, en este caso, observamos ahí nosotros, ¿verdad? Que no menciona capitalización. Normalmente cuando hay una tasa nominal, nos va a mencionar una capitalización. Entonces, en este caso va a ser tasa efectiva, lo cual quiere decir de que será, y vamos a escribirle que es tasa efectiva. ¿Sí? Entonces, la tasa efectiva, sabemos de que es la letra I, y entonces va a ser 8%, ¿verdad? Anual, miren, 8% anual. Normalmente, pues, dice eso. Luego tenemos el siguiente, miren, 15% anual capitalizable semestralmente. Entonces, aquí pueden ver ustedes de que va a haber más de una capitalización al año, por lo tanto, esta será una tasa nominal. La tasa nominal entonces será J, ¿sí? J, 15%, ¿sí? Y aquí vamos a agregar la letra M. Entonces dice que es capitalización semestral. ¿Cuál es el periodo de capitalización semestral? ¿Cuánto es M? 2. 2. Entonces ya le colocamos ahí. Como ya el día de ayer asignamos los valores, entonces aquí ya va a ser más fácil. Entonces, 20% anual, capitalizable semestralmente. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Tasa efectiva o tasa nominal? Tasa nominal. Tasa nominal.
Entonces, J será igual a 20%. Que les recuerdo que pues ya en la práctica, cuando nosotros comencemos a calcular, entonces eso se va a dividir entre 100, ¿verdad? Y como dice aquí, que es capitalizable mensualmente. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia de capitalización? 12. 12, muy bien. Y así sucesivamente. Esta, pues, la siguiente será una tasa efectiva, ¿sí? Si se dan cuenta, no nos menciona capitalización. Normalmente en la tasa efectiva no se menciona capitalización porque es solamente una vez al año. Entonces, allí I es 25%. Entonces, en este caso no se va a agregar N, ¿bien? Luego tenemos aquí. Aquí, pues, sí hay capitalización, entonces es tasa nominal. Ahora, 9% de intereses, la tasa ahí, 9%. Ahora, dice, miren, capitalizable cada 3 meses. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de periodo tiene 3 meses? Cuatrimestral. No, cuatrimestral es de 4 meses, ¿sí? Trimestral, trimestral, trimestral es 3 meses. Me lleva un poco. Bien, a ver. Trimestral es 3 meses, ¿sí? Entonces allí, en trimestral, en el periodo trimestral, M, ¿cuánto vale? 3. En el trimestral M es 4. Es que coloqué aquí esto porque aquí no dice capitalizable trimestralmente, sino dice cada 3 meses. Cada 3 meses significa que es trimestral. Entonces, trimestral, frecuencia de capitalización es 4. Entonces voy a borrar esto porque solo voy a dejar M. Y el último, pues, es una tasa efectiva. Entonces, tasa efectiva y es igual a 12.25%. Y ahí está. De esa manera es que nosotros debemos de aprender a identificar allí la tasa, ¿verdad? Pues como necesitamos ahí un poco de tiempo para poder avanzar, si ustedes ya lo terminaron de copiar, que bueno, ¿verdad? Si no, pues si le pudieran tomar captura sería muy bueno. Me indican para entonces poder avanzar al cálculo del monto. Ya, profe. Ya están todos. Vamos a ver el cálculo del monto, ¿sí? El cálculo del monto en el interés compuesto. Entonces, acá cuando nosotros ya vamos a ver el cálculo del monto, ¿sí? Vamos a tener algo más porque como hay dos tipos de tasas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que primero identificar en los datos si es tasa efectiva o si es tasa nominal. De acuerdo al tipo de tasa que tengamos, entonces nosotros vamos a utilizar la fórmula apropiada. La primera es, con tasa efectiva, el monto es igual a capital por 1 más i elevado a n, que es el tiempo, ¿sí? Y luego con tasa nominal, entonces S es igual a P por 1 más J, que es la tasa nominal, dividido la frecuencia de capitalización, elevado a N, el tiempo, por el número de capitalizaciones, que eso es lo que significa N. Bueno, entonces, estas pues son las fórmulas. Vamos a ver ahí la solución de dos ejemplos. Espero pues, que no te tiempo y que a ustedes les pueda quedar claro cómo hacerlo. Bueno, entonces, tenemos aquí ustedes. Dice hallar el monto de 1,000 quetzales al 8% anual de interés capitalizable trimestralmente durante 2 años. Entonces, primero necesitamos acá escribir nosotros los datos que tenemos en este problema. Bueno,
Entonces, ¿qué datos tenemos nosotros acá en este problema? Primero nos dicen, hallar el monto de 1000 quetzales. ¿Eso qué es? Un capital. 1000 quetzales. Ahora, 8% anual de interés capitalizable trimestralmente. ¿Es tasa efectiva o tasa nominal? Tasa nominal. Tasa nominal. Entonces, vamos a escribir. Normalmente, pues no vamos a escribir qué tipo de tasa es, ¿verdad? Pero para ir acostumbrándonos, entonces, tasa nominal J, ¿sí? 8%. Eso se divide entre 100. Entonces nos va a dar 0.08. Dice capitalizable trimestralmente. Entonces, M. Trimestral, ¿cuánto es la frecuencia de capitalización? 4. 4. Y luego tenemos durante 2 años, ¿sí? Durante 2 años. Entonces, N es igual a 2 años entonces, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestros datos. Como tenemos tasa nominal, entonces vamos a elegir la segunda fórmula. Entonces la voy a anotar por acá. El monto entonces es igual al capital por 1 más la tasa nominal dividido la frecuencia de capitalización elevado a n por m. Esa es la forma. Entonces vamos a sustituir ahí los datos. Monto es igual. Capital 1000. Por 1 más J es 0.08. Entonces aquí 0.08 dividido. M es 4. Y aquí colocamos N, que es 2, por M, que es 4. Bueno, entonces, aquí vamos a resolver dos situaciones. El paréntesis, ¿verdad? Y la multiplicación que tenemos en la potencia. Entonces, aquí hacemos primero la división. 0.08 dividido 4. 0.08 dividido 4. Eso nos da 0.02. Y sumándole 1, entonces me va a quedar 1.02. 1.02. Ahora, aquí tenemos la multiplicación. 2 por 4. Esto es 2 por 4, nos da 8. ¿Sí? Entonces, monto es igual. Vamos a colocar aquí 1000 y vamos entonces a elevar. ¿Cómo vamos a realizar? ¿Cómo vamos a realizar ese proceso de elevado? Bueno, dependiendo de las calculadoras, pues hay diferentes maneras ahí, ¿verdad? Pero normalmente, pues escribimos ahí el valor y hay una tecla, ¿verdad? Que es la de elevación. Normalmente aparece este triángulo. Y ahí, entonces, después presionamos el número 8 y presionamos la tecla igual. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a realizar esa elevación. Entonces, 1.02 elevado a la 8. Y eso nos da ahí un valor ahí con 2 decimales de 1.17. Y hacemos la multiplicación. ¿Sí? Si a alguno se le dificultó ahí elevar la potencia, me indica. O tal vez la calculadora no lo tenía así. No, profe, está bien todo. Que ahí no logré escuchar. Entonces la respuesta aquí nos da 1170. Es decir, que el monto ahí al final de 2 años es de 1170. ¿Dudas ahí con ese procedimiento, chicos? No, No, profe. profe. Entonces vamos a revisar. Ahora miren, algo muy importante, ¿verdad? Cuando usamos tasa nominal, vemos que prácticamente lo que alargamos es un paso más.
es este. Porque con tasa efectiva nosotros vamos a partir de este segundo punto. Porque entonces ya vamos a tener acá, pues, una solamente la suma y el número aquí ya lo vamos a tener. El proceso va a ser el mismo, ¿sí? El proceso en cuanto a la solución es el mismo. Pues vamos a ver ahí el siguiente ejemplo. Entonces aquí dice, hallar el monto de 12.500 quetzales al 7.5% anual de interés durante 4 años. Entonces se dan cuenta de que aquí, entonces no hay capitalización, no nos está mencionando capitalización. Entonces tenemos un capital de 12.500. Y luego, entonces, como no hay capitalización, estamos hablando de una tasa efectiva. Y la tasa efectiva es la letra I, 7.5%, que dividido entre 100 es 0.075. Y ahora, entonces, nos dice que el plazo es de 4 años. Lo que sí es importante aquí tomar en cuenta en el cálculo de monto es que normalmente nosotros aquí debemos de tener el tiempo en años, ¿sí? El tiempo en años. Entonces, ahí estamos. Vamos a utilizar entonces ahora la fórmula. Como tenemos tasa efectiva, entonces la primera fórmula, ¿sí? Entonces, monto es igual capital por 1 más la tasa efectiva elevado al tiempo. Entonces, monto es igual capital 12.500 por 1 más la tasa es 0.075 y el plazo es 4, ¿verdad? N es igual a 4. Entonces hacemos la suma. Ahí, entonces 12.500, lo copio. Aquí sumo 1 más 0.075, 1.075. Ahí, entonces ahora hacemos la potencia. Copiamos 12.500. Es 1.075 elevado a la 4 nos da ahí como valor aproximado con 2 decimales 1.34. Y entonces hacemos aquí 12.500 por 1.34. Esto nos da 16.750. Y esta sería la respuesta de este problema. ¿Dudas? No, profe. No, No, profe. profe. ¿Ya copiaron? Vamos a dar una breve revisión de la hoja por si tuvieran alguna duda en la hoja. Ya, profe. Entonces, vamos a colocar la hoja número 7. Y en la hoja número 7 pues están similar a lo que hicimos ahorita, ¿verdad? En la tablita está identificar los tipos de tasas, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que decirle ahí que es tasa efectiva o tasa nominal, sino solamente los símbolos, ¿verdad? Si es tasa efectiva y si es tasa nominal cuota, pero siempre con el porcentaje, ¿verdad? Así como lo hicimos en el ejemplo el día de hoy. Y luego tenemos ahí 5 problemas para calcular el monto. No sé si hay alguna duda ahí o todo está claro. Profe, lo que está ahí es de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, así es. Profe, Ok. me explica eso de trimestralmente, es que ahí me perdí. Sí, lo que pasó ahí fue de que en el ejemplo
decía capitalizable cada 3 meses. Bueno, entonces a lo que yo me quería dar a referir es cuando dice cada 3 meses, o sea, cada 3 meses se puede sustituir por trimestral, ¿sí? ¿Por qué trimestral? Porque un trimestre, ¿sí? O sea, trimestre quiere decir 3 meses. Un trimestre tiene 3 meses. Entonces, esa frase de capitalizable cada 3 meses es lo mismo que dijéramos capitalizable trimestralmente. ¿Sí? Y entonces, que ahí me hizo falta el índice. Capitalizable, eso para trabalenguas. Capitalizable trimestralmente, por ejemplo, que tuviéramos 7%, ¿verdad? Y entonces ya digo yo, entonces dice capitalización trimestral. Entonces, de acuerdo a los numeritos que les di yo, ¿cuál es la frecuencia de capitalización? 4. 4. Y entonces yo ya coloco aquí 4. O sea, yo me imagino que ustedes se enredó por ese juego de palabras, ¿verdad? Porque aquí decía cada 3 meses en lugar de decir trimestral. ¿Está claro? Sí, Ok. Muy bien. Y respecto, miren, si ustedes quieren hacer la parte de arriba similar a lo que nosotros decimos, yo siento que sí les da el espacio. Por ejemplo, bueno, miren, porque aquí está así. Cada 6 meses. ¿Cada 6 meses qué periodo es? Ese. Semestral. Porque semestre Tiene 6. tiene 6 meses. Aquí dice cada 2 meses. Entonces, 2 meses, ¿qué es? Bimestral. Entonces, ya con esa palabra ya usted identifica, pues los datos que yo les di, cuál es la frecuencia de capitalización. Y 3 meses, pues ya hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, que dice bimestral. Entonces, desde ahí ya sabemos que es J, porque va a ser nominal. 15.2. Y luego M. Como es bimestral, ¿cuál es la frecuencia ahí para bimestral? 6, profe. 6. Y listo. Solo eso. No hay necesidad de escribirle aquí que es nominal porque la letra J ya me está diciendo que es nominal. ¿Sí? gracias, profe. Ah, ya, profe, muchas gracias. Muy bien.